y no sé qué estado, y de pronto siempre tengo esta imagen en la cabeza, y eso es un poquito aparte del texto que quiero que comentemos. Y es el hecho de que, no sé, cuando llegas al final del Nuevo Testamento y piensas en esa imagen al principio de Apocalipsis 21, cuando dice que la multitud se acerca al trono del Señor y que de toda raza, de toda lengua, todos van a una, alabando al Señor. Y esa es la imagen que iglesias como esta están comenzando a tener. Españoles, brasileños, nicaragüenses, ecuatorianos. Mi origen, mi raíz está en Costa Rica, mi mujer es de Escocia, mis hijos son un híbrido anglosajón y latino, que eso es el reino de Dios. Eso es lo que el Señor nos llama en última instancia a romper esas barreras. Cuando ya llegamos, y yo he llegado ya al punto, después de casi 40 años de haberme ido del sitio donde nací, que es que te identificas ya poco con de dónde naciste, porque la nueva nacionalidad ha cogido tal arraigo, y eso es lo que nos debería de pasar como creyentes. Entramos a su reino y esa nacionalidad que dejamos detrás, esa naturaleza humana que dejamos detrás, debería de ir perdiendo agarre, debería de ir perdiendo fuerza en nuestras vidas, y la nueva nacionalidad, nuestro nuevo estatus de hijos de Dios, es el que debería de ir creciendo y abarcando hasta llenarnos por completo. Y ese es el dibujo que cuando estábamos cantando, en nuestro caso, pues con el mismo idioma, que es el mismo idioma que hablan casi 600 millones de personas alrededor del mundo, y que podemos cantar juntos y que venimos delante del Señor, que espera ese momento de Apocalipsis 21, cuando al final de su obra, los pueblos, las razas, sin diferencias, vendrán delante de su trono. Qué hermoso, eso es maravilloso. En fin, Salmo 19, hoy se trata de salmos. En esta mañana hemos mirado un poquito en el Salmo 1 y ahora me gustaría, este es un poquito más extenso, hay un poquito más de desarrollo en lo que está pasando, en lo que nos dice, y yo creo que es interesante. Es uno de los salmos que cada vez que regreso a él, cada vez que leo, que vuelvo a pasar por él, tengo que pensarlo otra vez. Tengo que recuperar un poquito de lo que había pensado antes, y alguna cosita que voy agregando cada vez que paso por este salmo. ¿Vale? Entonces, son 15. Sí, son 15 versículos. Lo voy a leer de nuevo. La versión que estoy usando no es la usual normalmente que leo en castellano. Es un poquito distinta, vuelvo a la palabra, un poco para ayudarme a prestar más atención, que de pronto hay una palabra distinta. Entonces no hay un acostumbrarse, sino que llama la atención y entonces pongo más atención. ¿Vale? Yo le he titulado esto de alguna forma, y igual le cambiamos el título al final, no lo sé. Le he titulado Buscando Respuestas. ¿Vale? Entonces, leemos desde arriba. Los cielos proclaman la grandeza del Señor. El firmamento pregona la obra de sus manos.
El día al día comunica su mensaje, la noche a la noche anuncia la noticia. Sin lenguaje, sin palabras, sin que se escuche su voz. Se difunde su sonido por toda la tierra y por los confines del mundo su mensaje. En ellos ha erigido una tienda para el sol que recorre alegre su camino como atleta, como novio que sale de su alcoba. Sale por un extremo del cielo y en su órbita llega hasta el otro. Nada escapa a su calor. La ley del Señor es perfecta. Reconforta al ser humano. El mandamiento del Señor es firme. Al sencillo lo hace sabio. Los decretos del Señor son rectos. Alegran al corazón. El mandamiento del Señor es nítido. Llena los ojos de luz. Venerar al Señor comunica santidad. Es algo que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad. Todos ellos son justos. Son más cautivadores que el oro, más que abundante oro fino, más dulces que la miel virgen del panal. Tu siervo está atento a ellos. Grande es el premio si se respetan. Pero ¿quién conoce sus propios errores? Perdóname lo que ignoro. Libra a tu siervo de la arrogancia, que no me domine, y entonces seré íntegro, inocente de un gran pecado. Que te sean gratas mis palabras y te deleiten mis pensamientos, Señor, mi fortaleza, mi Redentor. Es uno de los salmos favoritos. Hay una poesía hermosa, muy bonita. Hay unas metáforas, unas ideas que son tan gráficas de seguir y de entender por qué David, porque este es uno de los salmos de David, por qué David estaba tan fascinado con esta posibilidad, esta observación que él había hecho. Entonces le he titulado, como ya os he dicho, Buscando respuestas. Esta mañana hemos hablado ¿de qué hemos hablado en la mañana? Los que habéis estado en la mañana, ¿os acordáis? Que era la pregunta que hice al principio. Era sobre la felicidad. ¿Qué aspecto tiene el hombre feliz? ¿Qué aspecto tiene el hombre dichoso? ¿Quién es? ¿Y cómo descubrimos quién es el bienaventurado? Que nos habla las Escrituras. Pero las Escrituras no nos dice cuál o qué hay que hacer, cuál es la fórmula para ser feliz, para encontrar felicidad. No nos dice eso. Pero sí nos da unos indicios de cómo reconocer al que es feliz, cómo reconocer al bienaventurado, al dichoso. Y entonces el Salmo nos pone esta ilustración del árbol. El árbol que está plantado junto a un arroyo, el árbol cuya hoja no caduca, el árbol que es fructífero, el árbol que es fuerte y está arraigado, el árbol que es hermoso y que está allí y existe en plena salud. Y hemos hablado de lo contrario, del que es como paja, que el viento se lo lleva para allá y para acá, en donde no hay fruto, en donde su hoja cae, se seca, no tiene atractivo y su vida no produce deseos de. Lo que dan ganas es de coger el hacha y de quitarlo. Y esos dijimos que eran unos de los síntomas. Pero claro, todo esto dentro del marco de pensar cómo reconocemos dónde estamos
de pie, fuertes, firmes sobre la palabra de Dios, que es la que nos apunta. Dice el Salmo 1 y va al Salmo 2, aunque no lo hemos leído, que esa es la realidad. Hay dos caminos, y desde el principio del libro de los Salmos ya se nos describe lo que el resto del libro nos va a decir, que hay dos formas de vivir, que la vida puede transcurrir de dos formas, y tenemos que elegir qué camino vamos a tomar. Entonces, si hacemos la pregunta, ¿de qué va la vida? ¿De qué se trata la vida? Entonces, podríamos decir, algunos dirían que la vida es lo que ocurre mientras hago planes. Porque estamos, y en el mundo de hoy, pues estamos haciendo planes, hay que pensar. En la ciudad donde vivo yo, pues ¿cuándo es el próximo puente? ¿Cuándo son las próximas vacaciones? Y estoy pensando y estoy planeando. Y mientras estoy planeando el momento que me va a hacer feliz, que está en el futuro, que no ha tomado lugar, la vida va tomando lugar. Y entonces, ¿pero qué hago yo en el hoy, en el ahora? En donde estoy. Yo no estoy en el futuro, estoy donde estoy. Entonces, hay quienes dicen eso. La vida es lo que ocurre cuando estás haciendo planes. Y ojalá que cuando el plan tome lugar, pues me dé vidilla y lo disfrute. Otros un poquito menos entretenidos o más directos a la teoría. La biología diría que la vida es el proceso o la actividad metabólica del protoplasma. Esas son las funciones del cuerpo, eso es vida, vista desde una perspectiva meramente científica. Y estas formas de ver, estas frases, quizá es lo que oímos que la gente va diciendo por ahí, ¿no? Disfrútate de la vida, que aquí nadie te la regala, ¿no? Haz lo que te venga en placer hacer, porque en menos que te das cuenta ya no estás. ¿Sí? Que la vida son 3 días. Habéis oído a alguien decir estas cosas, ¿no? Mira, ¿hasta dónde llegar? Bueno, mira, el cielo es el límite. Tú hasta donde pueda que te alcance, ¿no? Entonces, hay dos formas. Entonces, ¿por dónde vamos? Entonces, el Salmo, yo creo que nos plantea dos realidades. Una realidad es lo que vamos a descubrir, que es que Dios se revela a nosotros. Y se revela en más de una forma. Vamos a descubrir 3 estados de revelación del Señor en este Salmo. Y la revelación es algo que se descubre delante de nosotros y somos capaces de ver, sentir y de alguna forma corroborar. Es una revelación. Y en oposición a lo que Dios está haciendo en este salmo, lo que el salmista nos explica, está la especulación, que es lo que el mundo alrededor nuestro hace y que nos presenta con esto delante. Por ejemplo, entonces, si nos preguntamos ¿qué es la especulación? El diccionario nos dice que especular es reflexionar en un plano exclusivamente teórico. Es suponer, si yo pongo esto y esto, si el dinerillo ese que mis padres no sé qué me llega, y si el negocio que tengo ahí con mi amiguete resulta, igual puedo, taca, teoría, especulación. Es lo que hacen los mercados con las propiedades y con el dinero de la gente, es lo que hacen los bancos. Otra definición de especular dice hacer conjeturas sobre algo
sin conocimiento suficiente. No sabes, pero bueno, no tienes ni la más remota idea de lo que estás hablando, pero tú hablas y dices porque te parece, ¿no? Y hay gente que tiene el don de lengua, yo no diría lenguas, diría de lengua, de poder dar esa especulación y captar casi que la imaginación del que le escucha. Pero es puro cuento, ¿no? Entonces, la especulación va por ahí, sin ton ni son, ni norte ni sur. Y entonces, ¿dónde ponemos la atención? La revelación de Dios es diferente. Se muestra y somos capaces, o nos da la capacidad de corroborar. Entonces, los primeros 6 versículos de este salmo muestra algo que es irrefutable, algo que está allí delante de los ojos de cualquier ser inteligente en la tierra y evidencia algo. Nos muestra la creación. Y la creación tal como un cuadro de un artista famoso colgando en el Prado, las Meninas de Velázquez, nos dice cosas sobre el artista, nos revela verdades sobre el artista, porque están plasmadas y somos capaces de verlas. David mira la creación de Dios y es capaz de describir algo que está ahí, que es evidente, que no se puede negar. Él ve la revelación de algo que tiene que ver con Dios. ¿Y qué es esto? Si vamos a Hechos 17, por ejemplo, Pablo se refiere a un momento en el que él usa unas palabras para describir a Dios fijándose en lo mismo que David está viendo. Dice en Hechos 17, 24 y 25. Es el Dios, cuando él explica a los atenienses, y él está explicando quién es este Dios del espacio vacío que hay en el Areópago, donde él entra a presentar el Evangelio. Dice, es el Dios que ha creado el universo y todo lo que en él existe, siendo como es el Señor de cielos y tierra. Él no habita en templos construidos por hombres, ni tiene necesidad de ser honrado por seres humanos, pues es Él quien imparte a todos vida, aliento y todo lo demás. Es la perspectiva que tiene Pablo cuando él ve la creación. Y es lo que nos describe David en este salmo. Los cielos proclaman, anuncian con un mensaje que no tiene palabras. Es un mensaje gráfico. Esto es mejor que ir al Prado. Esto es mejor que un viaje de lujo a París e ir al Louvre. La gloria de Dios. Somos capaces, de acuerdo a David, de descubrir la gloria de Dios cuando miramos su creación. O hemos de ser capaces de descubrir la gloria de Dios cuando miramos la creación. Y luego él rompe, porque no puede hacer otra cosa que romper en poesía. Un día transmite el mensaje a otro y una noche a la otra revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras,
no se oye su voz, pero el mensaje está ahí. Es innegable. Y por toda la tierra recorre su mensaje a viva voz, se podría decir. Y hasta los confines del mundo, sus palabras. Es un mensaje que, vaya, que es un teatro, que estamos viendo la gloria de Dios siendo manifiesta, y es un teatro que es mejor que el internet. Porque todo ser creado lo puede ver. Y es capaz de entender, de querer, es capaz de poder entender a quién se refiere. Y hasta los confines del mundo, sus palabras, las palabras que no están dichas, es que es un mensaje que no es audible. En ellos puso una tienda para el sol. El sol que debería de haber sido el elemento de la creación que era el más majestuoso de mirar, que todas las civilizaciones se han fascinado con el sol y han adorado al sol en sí mismo como si fuera una deidad, ¿no? Él entiende que el sol está bajo el control de Dios. Y dice que ha creado la bóveda del cielo, es como una tienda de campaña para el sol, que entra por un lado de la tienda y sale por el otro. Está confinado al tiempo y el espacio en el que Dios lo ha puesto. Ahora, vamos a entender este mensaje. ¿Qué dice esto de Dios? Si Dios es capaz de coger el sol y ponerlo y tenerlo bajo su control, ¿quién es este Dios? Que el sol puede controlar. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos. Y es el día a día que está marcado porque Dios quiere que sea así. Y nada hay que se esconda a los efectos de su calor. Y ese calor lo ha puesto Dios ahí con el sol. Entonces, tenemos a la creación. Todos tenemos acceso a mirar el cielo y a descubrir las estrellas en el cielo. El astrónomo medieval Johannes Kepler decía: cuando miramos las estrellas, estamos pensando los pensamientos de Dios después de Él. Porque cuando ya lo miramos, es lo que Dios pensó y creó. Nosotros simplemente lo disfrutamos. Nadie ha visto la cara de Dios. Nadie ha visto a Dios. Pero todos, dice la primera línea del Salmo, todos hemos visto la gloria de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Es un mensaje universal. Nadie puede decir que no lo ha visto, que no lo ha entendido. Es un mensaje, es sin palabras. Anoche estaba Vera trabajando allí muy laboriosamente cortando los trocitos de color del libro sin palabras. ¿Cómo es que se llama la actividad? Sí, el libro sin palabras. Sí, el libro sin palabras. Que son colores y con ellos explicas el Evangelio. Pues esto estaba ahí. El Señor lo puso ahí. No necesita palabras. Cuando Dios quiere decirnos algo, Él se asegura de que lo entendamos. No es muy distinto al fenómeno que sucedió en
Hechos 2. Estaba Jerusalén llena de gente de todos los países vecinos que venían a la celebración de la Pascua, estaban durante esa celebración en Pentecostés y estaban para el festival en Jerusalén. Y en aquel momento el Espíritu baja a la iglesia, llena la iglesia. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Dios? Asegurarse de que todos entienden el mensaje. Y en lenguas humanas, persas, babilonias, en latín, en lo que hiciese falta, el Señor comunica cuando Él quiere comunicar. Luego los versículos 4, 5 y 6, pues eso es la descripción de lo que pasa. ¿Sabéis? Imaginaros así como os he descrito el sol, el tamaño, su magnitud, pensar en un año luz, que se dice científicamente, un año luz, 298.060 kilómetros por segundo. A esa velocidad viaja la luz. Y ahora imaginar, multiplicar eso por 60 minutos, y por 24 horas, y por 12 meses. Y ya se nos van los números de la cabeza. Pues 300 años luz es la distancia entre la Tierra y la otra estrella más cercana a nuestra. Dios puso esa estrella ahí también. ¿Qué dice o qué nos dice el Salmo de Dios? Entonces tenemos esa primera parte, esos primeros 6 versículos, la primera revelación de Dios. Y Él se revela universalmente. Entonces, Él revela para David, Él reconoce el divino Él, refiriéndose a la forma de que ellos denominan en hebreo al Dios, El Shaddai, Elohim, ese Él que es el Dios inexpugnable, el Dios que está allí, que todo lo contiene, pero de alguna forma está allí, pero no lo puedo ver, lo puedo identificar, pero todavía está lejos de mí, porque es demasiado grande. Y Él nos revela, y Él se revela a sí mismo de esa forma a través de la creación. Pero luego, los próximos versículos, esta segunda parte del Salmo, que irá hasta el final del versículo 10, 11. Entonces, esta próxima parte, David nos dice, pero como yo deseo ir más allá del Dios, el que no puedo hacer, que no puedo acercar, hacer personal, Dios se acerca otro paso hacia nosotros. Y Él se revela en el yo soy, en el Yahvé. Y en esta próxima parte creo que son 6 veces que se usa la palabra, en nuestras Biblias en castellano es la palabra Señor, que es la palabra Yahweh o Yahvé en el Antiguo Testamento, que se refiere al Dios que se revela personalmente, que establece una relación personal con Moisés cuando él ve la zarza ardiendo. Y él le dice a Dios, y cuando voy, ¿quién les dijo que soy? Que tú eres, ¿quién me envía? Y él le dice, yo soy el que soy. El eterno tiempo presente continuo que es Dios. Porque Dios quiere no solamente que miremos su gloria, que miremos el sol y las estrellas, su creación, Él quiere una relación personal con su pueblo. Y Él nos da su palabra.
entonces tenemos una descripción de qué es la palabra. Entonces, David nos dice, a partir del versículo 7, la ley del Señor es perfecta. El testimonio del Señor es seguro. Los preceptos del Señor son rectos. El mandamiento del Señor es puro. El temor del Señor es limpio. Los juicios del Señor son verdaderos. Y en cada vez, Señor, lo veréis que está en mayúsculas, siempre. Y eso, cuando veis eso en la Biblia, es porque se refiere al nombre Jehová. En la traducción ponen Señor, pero se está refiriendo al eterno, presente y relacional yo soy. Aquí estoy en tiempo continuo, pero soy cercano. Me puedes conocer. Te he dado la posibilidad de que me conozcas a mí, pero te he dado también a ti la posibilidad de que conozcas mi voluntad para tu vida. Por eso te doy la revelación escrita, para que sepas cómo vivir tu vida. Entonces, entramos ya en el periodo, volviendo al principio, Dios sí que nos dice de qué va la vida. Él sí que nos da las pistas de cómo vivir el día a día. Y la ley, si hacemos un resumen muy escueto, muy rápido, es una serie de revelación de Dios que nos dice cómo vivir diariamente. De eso se trata. Porque entonces, la ley del Señor es perfecta, no le falta nada. En el Nuevo Testamento leemos en referencia a la ley, que también Pablo nos revela en 2 de Timoteo capítulo 3, dice: toda escritura está inspirada por Dios y es provechosa para enseñar, para argumentar, para corregir y para educar en la rectitud, a fin de que el creyente, tú y yo, estemos perfectamente equipados para hacer toda clase de bien. Está la palabra de Dios, está allí, está delante de nosotros. Luego dice los estatutos, el testimonio de Dios, dice que es seguro, no es inestable. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es permanente. No es una cosa hoy y otra cosa mañana, como nos dicen todos los que viven con nosotros. Ya sabéis cómo son los políticos, ya sabéis cómo van los demás. Un día te dicen una cosa, otro día te dicen una otra, porque depende de cómo caliente el sol ese día. El Señor no. Él es estable, Él es seguro. Los preceptos del Señor son correctos y me da información con detalle. La ley a la que se refiere en el Salmo es la ley que tenía los detalles de cada aspecto de la vida del pueblo de Dios. Aspectos de relaciones personales, aspectos sociales de cómo relacionarse con los extranjeros o con los que llegaban, con los que necesitaban, qué hacer en caso de cuando un animal, era muy práctica, y sigue siendo, la palabra de Dios sigue siendo muy práctica, porque es para el día a día, y nos da pie para poder vivir el día a día. Los mandamientos del Señor son los que traen la luz a nuestro corazón. ¿No? Podemos leer también en el Salmo 19, 119, 105, versículo 100. La palabra es antorcha, pues luz a mis pies,
es la luz de mi sendero. Me ilumina los ojos, ilumina donde está oscuro para que yo pueda andar. Luego dice que, y habla del temor, que la palabra del Señor causa temor, pero no es temor, sino es temor que nos invita a la obediencia. Es el temor a ir por ahí y hacer lo mío. Es temor a perderme porque me pierdo haciendo lo mío. Me invita a la obediencia. Es lo mismo que nos dice el Salmo 1. Nos invita a mirar el árbol y nos dice, ¿quieres ser como este árbol? Frondoso, fructífero, potente, saludable, o quieres pila de paja que hay ahí? ¿Sabes qué quieres ser? Esa es la invitación de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué produce esto en David? Entonces llegamos y él dice, y ve la propuesta de Dios y dice, no hay riqueza en el mundo que se le compare a esto. El oro de todo el mundo no merece la pena. Y esto causa tal dulzura a tu vida que es que ni la miel se compara a esto. Y en el versículo 11, entonces él dice, es como si él se mirara en el espejo. Y él dice, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. Pero él se pregunta, ¿quién puede decir que no se equivoca? Y él dice, y cae a sus rodillas y dice, ¿quién puede discernir sus propios errores? Y como esperando que el Señor pueda hacer esto por él, le dice, perdóname aún de lo que yo no soy consciente que soy capaz de hacer, de pensar o de decir. Aún lo que ni siquiera me pasa por la cabeza, perdóname, porque es que no soy digno. Porque él reconoce que Dios es personal. Él reconoce que Dios está con él. Y la santidad de Dios le fuerza a rendirse a Dios. Absuelve mis faltas, aún lo que es oculto. Y guarda también a tu siervo del pecado de soberbia. No me permitas que piense nunca mucho o demasiado de mí mismo. Que no se enseñoree de mí las actitudes humanas, de pensar que hoy voy bien, hoy estoy bien, hoy me lo merezco, sino de mantener la humildad siempre delante de Dios. Y en el último versículo, la última línea del versículo, para mí hace un salto un poquito casi profético. Porque dice, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, Yahvé, roca mía y redentor mío. Y yo leo eso desde el 2024 y yo miro hacia atrás y digo, es un guiño a lo que está por venir, que es la última revelación de Dios. Y es Jesús, el Redentor, que iba a venir de su propio linaje, de la casa de David,
y que tantos miles de años después iba a nacer. ¿Y qué iba a hacer? Entonces, y aquí os invito, y con esto ya voy, a ver si me pierdo la otra, que es la segunda parte. Y quiero que pongáis un poquito de atención a este trozo de Colosenses. Que a mí se me han mezclado estas, como ahora las tengo engrapadas, y se me han mezclado y he perdido la segunda parte de aquí, que es la que quiero. Bueno, lo vamos a buscar en la Biblia, que sí que tengo abierto aquí. Y quiero que si lo tenéis allí, porque no es muy largo, pero es un pelín extenso, pero merece la pena que lo leamos juntos. Colosenses, capítulo 1, empezando en el versículo 15. Colosenses 1, del 15 al 20. Y dice así: Él, Jesús, refiriéndose a la persona de Jesús, Él es la imagen del Señor invisible. Venimos de la revelación de la creación, la revelación de la palabra y el Redentor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz, habiéndose convertido en el Redentor, redimiendo. Si os pensáis en el concepto de redimir, es cuando en los viejos tiempos pues llevabas y empeñabas algo y se quedaba allí hasta que tú eras capaz de poder traer el costo, lo que te iba a costar redimir, sacar aquello y volverlo a tener. Y tenías que pagar el precio que se demandaba, si no, no lo podías redimir. Él es el Redentor. Él es el precio que se pagó por ti, por mí. Y esa es la última revelación de Dios. Porque agradó al Padre, y en Él habitará toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean los que están en la tierra o los que están en los cielos. Él vino a redimir toda la creación. Y nos incluye a nosotros. Y para mí es un salmo que de pronto cuando lo leo me fuerza a que me siente y lo piense. Porque el Señor desde la creación ha estado detrás de mí. Ha estado buscándote a ti y no ha descansado hasta que te ha encontrado.
Y si estás hoy aquí, es porque le has escuchado. Ya sea porque la creación en sí ha sido el mensaje que ha utilizado, o porque su palabra ha sido, o porque has entendido, comprendido y visto el efecto de la vida de Jesús y le has recibido. Y le conoces como David le conocía, como tu Redentor. Y sabes que el valor que tienes tú como persona es el valor que el Dios Todopoderoso, que ha puesto el sol y que ha creado el universo que podemos ver, ha puesto sobre ti, y Él mismo ha ido y lo ha pagado para que tú puedas estar junto a Él por el resto de la eternidad. A mí los salmos pueden ser muy bonitos para cantar, pero revelan muchísimo más de los propósitos e intenciones de Dios en las vidas de hoy, creyentes del Nuevo Testamento, del siglo XXI. Hay mucho. Sí, usémoslos, oremos con ellos, por supuesto, pero reflexionemos también en las verdades que están en estos versículos. El Señor nos bendiga. No sé si tenéis algún comentario, preguntas, algo que os ha venido y queréis compartirlo con el resto, pues sería bueno que yo también oiga qué tenéis que decir vosotros. Yo escuchándole me acordaba de un hermano de aquí, que ahora no está aquí porque se fue de a Córdoba a trabajar, su mujer se fue, pero se convirtió viendo la creación. Viendo la creación, estaba en el campo y viendo la montaña, viendo el cielo, viendo la creación de Dios, se convirtió. Él entendió el mensaje y respondió. Por supuesto. Luego hay personas que dicen, bueno, pero ¿cómo podemos ir al cielo y no caernos? Y digo, ¿y los aviones? Que no están en el tercer cielo como supuestamente está Dios, sino que están más abajo y los vemos desde aquí y no se caen. Sin embargo, cogemos una naranja, una manzana, la echamos y por la gravedad cae. Pero ahí está, un avión con 200 pasajeros, no sé cuántas maletas, no sé cuántos kilos y no se cae. Digo que tenemos que entender que tenemos un Dios muy grande. Sí que sí. En los versículos 4 en el versículo 4 dice: por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y la parte que yo quisiera comentar es en la segunda parte, donde dice: en ellos puso tabernáculo para el sol. Usted decía que efectivamente, y coincido con eso, en que la creación en sí es el tabernáculo, ¿no? Donde fue puesto el sol. Y me acordaba de un comentario que hizo alguien una vez que decía que la tierra y el sol, Dios ha puesto a tal distancia perfecta, de manera que si la tierra estuviera 1 kilómetro más lejos del sol, se congelaría. Y si estuviera 1 kilómetro más cerca del sol, se achicharraría. La perfección de la creación, de la obra creadora de Dios, es verdaderamente impresionante, solamente mirando ciertos detalles que los científicos tardan años en darle vuelta en cuanto a la situación, potencia y todo lo demás. Pero fíjate tú, 2 líneas y ya nos describe la maravilla de Dios, la perfección de Dios, ¿no? Sí, por supuesto. Recuerdo en un retiro de mujeres, hablaban fue expresando cómo la creación, el águila
se eleva tan alto, que vuela tan alto que está muy cerca del sol. Y entonces estaba comentando esta hermana en el estudio que el águila lleva como doble párpado. Cuando sube a esa altura de la luz, echa como si fuera una gafa de sol, como un doble párpado, y se protege la vista. Por eso puede volar tan cerca del sol, porque es como dice el hermano, si estuviéramos un poco más cerca, nos quemaríamos. Pues con todo eso en el verano tenemos que usar protección. Muy cierto. Y el animal echa su doble párpado y no se quema la vista. La creación perfecta que tiene Dios, ¿no? Me gustó mucho lo que has comentado al principio, bueno, todo estuvo bien, pero para mencionar lo de la diferencia entre especulación y revelación, ¿no? Y bueno, un poco lo que ha dicho el hermano Nelson, ¿no? Que tenemos ahí con el tema del creacionismo y el evolucionismo y todo el tema pues mucha especulación en lo que son las teorías científicas, y por eso se llaman teorías, porque no está comprobado nada. Entonces son teorías y por lo tanto no dejan de ser especulaciones, porque cuando algo no es comprobado es una teoría. Pues está bien hacer teorías, pero no dejan de ser especulaciones. Y por eso digo que el creacionismo científico también es una teoría y una especulación en ese sentido. Pero por otra parte tenemos la revelación de Dios, que ahí ya dejó de ser especulación, ya no es una teoría científica, sino es lo que creemos de parte de la Escritura, y por lo tanto para nosotros es verdad. Ahora, la gente prefiere creer en una especulación científica que creer en la revelación bíblica. Los dos son fe, los dos son una creencia. Porque si la teoría no está comprobada, pues tienes que poner tu fe para creer en ella, porque es una especulación. A ver, yo no necesito fe para creer que esto es azul, que está comprobado, y que es una silla. Pero algo que no está comprobado es una teoría, y entonces tengo que poner algo de fe para creer en esto. Y entonces, tanto la revelación cuanto la especulación necesitan fe. Sí, el tema quería un poco traer esta cuestión para mencionar esto, ¿no? Que nosotros los creyentes somos muy criticados, sobre todo pues, como vemos los adolescentes, los jóvenes ahí en las escuelas, en las universidades, somos muy criticados con el tema de creer en la revelación. Pero la gente y ellos están creyendo también en una especulación que por más que den vuelta y escriban libros y libros, pues es una teoría, o son teorías. Entonces, eso para decir que no somos tontos. No, nuestra fe no es sin razón. Hay mucha razón en lo que creemos, pero es fe. Ahora, ellos no es porque se inventan historias y teorías que no dejan de tener fe también, creen en lo que están especulando, ¿no? Parece más bonito y parece más científico y más con más razonamiento, porque se pintan las cosas, pero tiene fe añadida igual. Todos los días ejercemos fe. No sé si me explico. Todos los días. Sí. Todos los días, nunca cuando nos vamos a sentar revisamos a ver si la silla va a ser capaz de aguantarnos. Nos sentamos, punto. Porque tenemos una experiencia previa que nos dice que normalmente, bajo circunstancias regulares, normales de todos los días, aquel artefacto que tiene esa forma tiene la capacidad de sostenerme. Yo no lo pienso, yo me siento. El que un día no, eso es irregular, eso es la excepción a la norma. Pues en la medida en que nosotros oramos, vivimos nuestra fe, experimentamos a Dios y sabemos que Él es fiel. Es el ejercicio que hacemos con una silla. Nos sentamos sin pensarlo, oramos, nos acercamos a Dios y confiamos en Él porque sabemos que Él es capaz de soportar
el peso de mi fe, porque lo he probado una y otra y otra y otra y otra vez y otra vez y otra vez. Ponemos el despertador todas las noches con la fe de que va a tocar y que vamos a estar vivos. Eso. No pensamos, puede ser que nos despertemos, ¿no? No pensamos. Lo ponemos y decimos, bueno, mañana me voy a levantar a tal hora. Es fe todo lo que hacemos. Nosotros tuvimos hace unos años la visita de un hermano que trabaja en la NASA y estuvo compartiéndonos muchas cosas del universo, de lo pequeño que hay en el mundo, en la Tierra, en toda la creación que hay del universo. Y nos dijo que había científicos que eran creyentes y otros ateos, hay de todo. Pero decía él, me hizo gracia porque dice, hay que tener más fe, creer en el Big Bang, que creer en la creación. Porque que una cosa explosione y de ahí ya se coloque todo, como si tú tiras un montón de letras y ya se forman palabras, pues hay que tener más fe en eso. Pero dijo, aún si fuera empezado la creación con una explosión, detrás de esa explosión tenía que estar Dios. Hay orden. Hay un orden. Entonces tiene que estar alguien que haga eso para que todo se coloque así. No puede estar de un así, de un nada, salir todo. Sí, sí, porque Entonces así. decía, aunque haya gente que no crea, que crean en el Big Bang, que crean en no sé qué, detrás tiene que estar la mano de Dios. El hermano de ahí atrás. Yo debato estos argumentos en Facebook bastante con incrédulos, ateos, agnósticos. Y lo que mi argumento con ellos es, Dios se ha revelado, ha hecho unas promesas, hay como 3.000 promesas, ¿no? Y cada creyente nos agarramos a una promesa, vemos que se cumple en nuestra vida y en otras personas, y eso crea una experiencia. Las promesas de Dios, si las vas probando, ves que se van cumpliendo. Cada creyente a lo mejor ha probado 50 o 100 promesas. Nos quedan 2.900 más que hay en la Biblia. Hay que tener fe para las 2.900 que nos quedan, pero de las 100 que hemos experimentado es una experiencia personal. O sea, yo siempre le pongo el ejemplo de Isaías 53. Eso es una profecía que se cumple en Jesús. No hay argumentos para discutir que no se han cumplido en Jesús. El que no quiere creer no creerá nunca, ¿no? Pero cualquier historiador, ateos y agnósticos, reconocen que en Jesús se cumplieron muchas de las profecías de Isaías 53, por poner un ejemplo solo, ¿no? Hay 300 más profecías mesiánicas, ¿no? Eso es cumplimiento externo de la Biblia. La Biblia dice que pasará esto y externamente no lo creemos porque está escrito, lo creemos porque lo hemos vivido y experimentado. Entonces eso es un cumplimiento externo. La fe no es fe ciega cuando una promesa se ha cumplido en tu vida. Ya no es fe ciega, lo vivimos. Cualquiera de nosotros puede contar repasas toda tu historia y la de promesas que se han cumplido en cada uno de nosotros. Bueno, llenamos esta sala, ¿no? Es un poco el argumento, ¿no? Claro. Que dicen, es que te crees con lo que está escrito en la Biblia. Sí, yo me lo creo porque de las 3.000 promesas que hay, 100 las he experimentado en mi vida, en mi familia, en mis amigos y en mis hermanos. En fin, es para estar hablando horas. El cumplimiento de una promesa es la revelación de Dios, es una revelación de Dios. Yo estaba esperando que José hablara, porque siempre habla, pero hoy nada. No, iba a decir una cosilla, pero... Ah, bueno, ya echaba el foto. Bueno, se está dando ventaja.
No sé cómo estaba soportando no decir nada. No, porque estaba ahí escuchando a los demás. Ah, bueno. A veces es bueno, ¿no? Escuchar a los demás. Claro. Pero vale, si quieres hablar, habla y entonces ya Yo terminamos. es que hablando de la creación, cuando David está exponiendo, ¿no?, cómo lo ve la creación, porque en realidad es una poesía de cómo él lo ve, ¿no? Me estaba acordando de que precisamente esta semana en la célula hemos tenido la sabiduría, ¿no? Y dice que nosotros, los creyentes, pidamos sabiduría que siempre, no dice te la daré o no te la daré, sino siempre nos la va a dar, dice en Santiago. Entonces, como estábamos hablando de la especulación, estábamos hablando de, ¿no?, digo, cuánto más fácil es que veamos la creación, porque yo cuando ando por las noches, de madrugada, ahora ya aquí no, porque no tengo sitio, pero porque hay muchas luces y no te hace ver las estrellas. Pero cuando estaba en ruta me iba por la carretera con mi reflectante y veía las estrellas, lo veía todo. Y siempre pensaba lo mismo, ¿no? Cómo el Señor conoce estrella por estrella, ¿no? Cómo hasta las estrellas, que son millones de estrellas, tienen su nombre y las reconoce. Cómo el Señor se fija en nosotros, que no somos ni una mota de polvo al lado de él, viendo la creación. Y todo esto me hacía recordar este pasaje de Santiago, porque con la especulación es verdad que hasta los propios creyentes, las personas que no tienen fe, nos pueden desviar. Entonces, hablando del tema, estaba pensando en todo, ¿no? Digo, tenemos que tener cuidado los propios creyentes, porque el Señor está diciendo que le pidamos sabiduría por eso, porque cualquier incrédulo, con sus teorías, nos hace dudar. Y cuando se duda, nos pasa como a Pedro, nos hundimos. Hay que tener cuidado. Bueno, muchas gracias, Edgar, por traer el estudio en esta tarde y también los hermanos pues, que han aportado. Pues muy bueno. Vamos a terminar orando. Pues, quería orar por Edgar, ¿no? Él es director de nuestra misión Cristiana Europea. Bueno, son 3 directores, él es uno de ellos, pero es de entre los 3 el que firma, ¿no? Y el que se ocurre algo, pues va a la cárcel. Es quien paga al final. El pato, exactamente. Entonces, no, queríamos orar por él, ¿no? Para que el Señor le bendiga en esta función, en este ministerio, y también su familia y demás, ¿no? Su salud. Así que, Juan, si quieres pasar aquí, ¿sí? Y orar por Edgar, si terminamos, ponemos en pie. Ven aquí, Edgar, vamos a orar por ti. Pues sí, Padre, gracias te damos por la presencia de nuestro hermano Edgar en este día aquí con nosotros, y queremos presentar, Señor, su vida delante de ti. Tú lo conoces, Padre, su trabajo, el ministerio que él desarrolla. Queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo le dé la suficiente sabiduría, le dé la luz necesaria. Sabemos en estos tiempos tan difíciles, Padre, difíciles en todos los aspectos, Señor, y necesitamos de hombres de Dios, Señor, de personas entregadas a ti. Y te pedimos, Señor, que sea un siervo útil, Señor, una herramienta útil para ti, para tu reino aquí en la tierra. Te pedimos que tú lo ayudes en todo, Señor, que bendiga la vida suya, la de su familia, que la ayude, Señor, y lo guarde y lo proteja siempre y en cada momento, Señor. Pero no solamente, Señor, queremos pedirte por eso, Señor, sino también por todos aquellos que tienen su mano en el arado, Señor, sirviéndote, Señor, en estos días, Señor, en este tiempo. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos la gracia. Amén. Amén. Señor los bendiga, hermanos. Igualmente. Sí, sí.